Abran sus Biblias de nuevo en Colosenses capítulo 1. Estamos en nuestra serie Completos en Jesús para ser hechos como Jesús. Vamos a leer hoy el versículo 21, que lo vimos la semana pasada. Desde ahí vamos a retomar nuestra lectura y vamos a leer hasta el versículo 29. Aunque nos vamos a concentrar en el versículo del 24 al 29, necesitamos leer del 21 y pudiéramos seguir leyendo el capítulo 2 hasta el versículo 7, pero vamos para concentrarnos un poquito más en la sección que quiero ver, el tema que quiero ver el día de hoy, vamos a leer solamente hasta el 29. El título de este mensaje es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Vamos a leer. Dice así: y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Quise leer desde el 21, porque Pablo habla ahí de cómo el Evangelio, dice, el Evangelio que los colosenses habían oído, el Evangelio que nosotros hemos oído, y el cual está siendo predicado a toda la creación. Me encanta esa frase, ¿verdad? Proclamado y a toda la creación debajo del cielo. Y dice Pablo, de la cual yo fui hecho ministro. En esta parte Pablo empieza a hablar de su ministerio de una manera muy significativa, que pudiera predicar un mensaje solamente de ese hecho, de cómo Pablo ve su ministerio y cómo se ve él como apóstol, tomando una posición como el delegado de Cristo Jesús, ¿verdad? Participando aún del sufrimiento de Cristo, esforzándose y habiendo sido empoderado de una manera que él está tomando un rol por medio de la predicación de la palabra, que ahí mismo dice, asume un rol como si él fuera. Después de Cristo, Cristo hace su labor y luego delega a sus apóstoles que continúen esa labor, y Pablo dice, yo estoy siguiendo lo que Cristo está haciendo. Y el ejemplo claro es aquí en el versículo 22, donde dice, Él, hablando de Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo mediante su muerte, a fin de presentaros santos. ¿Quién?
a nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser presentados. ¿Por quién? Por Cristo mismo. O sea, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es el que va a estar parado a nuestro lado cuando seamos presentados delante de Dios. De tal forma que si Dios nos pregunta, ¿por qué he de dejarte entrar a la gloria de mi hijo? Le vamos a decir, yo vengo con Él. O sea, Él me trajo. Él es el que me está presentando. Él es el que me está habilitando para recibir la herencia. Es por medio del ministerio de Cristo. Ese es el evangelio. Pero interesante que al final, en el versículo 28, dice que Él está predicando a Cristo, está amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, como diciendo Pablo, y yo, estás tú y Cristo, y yo voy a estar a tu lado también, al lado de Él. Dice, yo estoy haciendo una labor por medio del evangelio, representando la labor que Cristo vino a hacer por nosotros, como nuestro intercesor. O sea, eso hace como que lo que Pablo está queriendo comunicar aquí tiene un peso enorme. Está diciéndoles, vean, dense cuenta que estamos trabajando y esforzándonos a favor de ustedes porque son la iglesia de Cristo. Y esto es para lo que vino Cristo. O sea, hay un énfasis que Él está dando y nos debe llevar a poner una atención con mucho cuidado de qué está señalando Pablo. Entonces yo quiero, antes de entrar a nuestra sección, que veamos que hay algo aquí que se está como repitiendo. Hay algo aquí que empieza en el primer capítulo. Empieza a estar el apóstol insistiendo, repitiendo, y hay una especie como de progresión. Miren, si ustedes regresan ahí en su Biblia al versículo 10, está hablando de cómo Él está orando sin cesar, rogando de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión. Es algo que está sucediendo aquí en la mente que sabemos que necesita ser renovada. Y lo dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creo yo al leer esto, en el contexto de todo lo que estamos viendo, creo que lo que Pablo está enfatizando aquí en ese andar como es digno del Señor. ¿Cómo es andar como es digno del Señor? Creo que el énfasis de Pablo es creciendo. Andar como es digno del Señor es que estamos, para empezar, andando, caminando, progresando, avanzando en algo que se va a reflejar en un estar agradando a Dios todos los días. Veo yo el progreso en el hecho de que estamos dando fruto. Un árbol maduro se ve porque está produciendo fruto constantemente. Y lo dice creciendo en el conocimiento. Entonces el énfasis es que andar como es digno del Señor tiene que ver con estar creciendo. Y luego miren, en el versículo 22, lo que nos trajo Alex la semana pasada. O sea, él hablaba de cómo nos había reconciliado el Señor en su cuerpo de carne. Y esa es una frase muy importante. Cuerpo de carne significa su encarnación. Y decía Alex, o sea, la cosa es que lo que vino a hacer Cristo vino a cambiarnos, a reconciliarnos, a justificarnos de tal forma que ya no somos los mismos, ya no somos iguales, ya no somos lo que éramos antes. Pero dice aquí, a fin, o sea, para esto, ¿cuál es el fin? De presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha, irreprensibles, ¿qué les dice? ¿Cuál es el objetivo? O sea, esta obra de crecimiento, esta obra de reconciliación tiene un propósito. Y el énfasis aquí es el énfasis que si hemos de estar creciendo en santidad. Crecer en santidad. Y luego venimos acá y Pablo otra vez habla en el versículo 28 que él está proclamando a Cristo
amonestando a los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Otra vez esta cuestión de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Y lo dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Se fijan que hay como que es un énfasis? Algo, el Evangelio está haciendo algo. Él está proclamando algo, enseñando algo, trayendo algo, está orando para que crezcan en esto que se está trayendo, porque hay un propósito, crecer en santidad. Y el énfasis del 28 es para llegar a la meta. El objetivo es el objetivo es que seamos hechos perfectos, y esa palabra significa completa, significa llegaste a la meta. O sea, estás creciendo y tienes una meta, y para presentar a todo hombre que terminó la carrera, terminó bien, fue completado la obra, no llegamos a medias. Eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. El tema de que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos creciendo en santidad para ser hechos perfectos en Cristo cuando seamos presentados ante Él. El apóstol Juan dice que nosotros debemos de permanecer en Cristo y hacer de esta nuestra meta, dice, para que no seamos avergonzados cuando Él sea manifestado. Y yo lo veo así, ¿no? Ahorita que estábamos cantando las canciones estas de cuando ya no habrá más dolor, etcétera. Yo pongo a pensar, leí un comentario de una atleta, creo que de hockey, que le dieron la medalla de plata al equipo de hockey de no sé qué país, creo que de Rusia o algo así. Y le dieron la medalla de plata, y en cuanto se la dieron, se la quitó. Se la arrancó. Me dijeron, o sea, ¿por qué alguien hace eso, verdad? Porque ella decía, es que la meta no era ganar una medalla de plata, la meta era llegar, o sea, perfecto, una puntuación o un torneo perfecto, y para ser perfecto hay que ganar la medalla de oro. Una esquiadora americana, Lindsey Vonn, que es la esquiadora más exitosa de la historia de Estados Unidos a la fecha, se ganó la medalla de bronce, y le preguntaron, y ella dijo, mira, a mi edad, con todas las heridas, todas las lastimaduras y las quebradas que ha tenido, haber llegado después de 20 años de estar esquiando, a mi edad llegar y ganar una medalla de bronce está bien. Dice, aunque anteriormente esa medalla no hubiera significado nada para mí. Y eso, o sea, nos dice como que ellos están conscientes que hay una meta, y para ganar hay que llegar bien y completarlo todo. Y se me hace, la muchacha esta que se arrancó la medalla se avergonzaba de haber ganado solamente la plata. Y yo pienso que si nosotros, al llegar y ver la gloria de Cristo, ¿ok? Y otra cosa que estoy aprendiendo también con esta serie, hermanos, yo creo que es bien sano, en lugar de estar pensando que voy a ir al cielo, piensen como Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones, nunca mencionaba el cielo, siempre mencionaba la gloria. O sea, en lugar de pensar en el cielo como un lugar, piensa en la gloria, porque vamos a la gloria de Cristo. La meta es la gloria de Cristo, no tanto el lugar, sino quién va a estar ahí. El lugar es solamente el contexto, ¿verdad? Lo importante es lo que estamos ganando, es la gloria. Entonces imagínense ustedes llegar y ver la perfección expresada del Creador del universo recibiéndonos, y luego voltear a ver nuestra vida pasada y decir, si yo hubiera sabido esto, o sea, me hubiera preparado mejor. Y dice, para que no seáis avergonzados, para que no lleguemos y digamos, híjole, no tuve oportunidad
de experimentar eso en mi vida y perdí el tiempo. Eso es lo que el apóstol quiere transmitir, ese sentido de urgencia. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que está aquí Pablo como durante todo este primer capítulo? ¿Qué nos está trae? Y aquí lo está como concluyendo o resumiendo. Número 1, lo que nos está diciendo es que el ministerio apostólico, el ministerio de Cristo Jesús, el ministerio de su iglesia, para este crecimiento, para esta santificación, para este proceso de crecer en santidad, es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios. Vean ustedes aquí, ¿verdad? Que dice, Él fue hecho ministro conforme. Ministro ahí, la palabra ministro, que se traduce ahí ministro, es la palabra diácono. Es un siervo, es un enviado de Jesús, es un servidor de Jesús conforme a la administración de Dios. La palabra administración ahí es la palabra economía. O sea, esto es el plan de Dios implementado. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Qué es cómo diseñó el Señor su economía divina, su economía espiritual? Dice, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, para beneficio de la iglesia, para beneficio de nosotros, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, Él fue hecho este ministro para que se predicara la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos nuestra Biblia. Yo tengo una Biblia ahora aquí hasta electrónica. Okay. Y eso lo hace como, pues no sé, ¿verdad? Como, no sé si lo trivializa o le pierde el sentido de lo que tenemos en nuestras manos. Lo que tenemos en nuestras manos, lo que tienes tú cuando tienes la Biblia. Estás hablando de lo que Dios designó que fuera el instrumento de su economía espiritual para toda su iglesia. Él inspiró la palabra de Dios para que llevara a cabo una obra. Y dice Isaías, y no va a regresar a él vacía sin que cumpla el cometido para lo cual fue enviada. Es la misma palabra que creó el universo y las estrellas y los astros y las constelaciones cuando dijo, hágase la luz. Ahí está, es en esa palabra. No podemos minimizar eso, no podemos menospreciar eso, no podemos despreciar eso. Pablo lo está diciendo aquí, a mí me designó ministro para que yo predique la palabra de Dios. Y no solamente eso, ¿verdad? Dice, está hablando de que esa palabra lo que trae es un misterio, es la revelación de un misterio. Es un misterio que ha estado oculto y que ahora está siendo revelado, que no se entendía, un misterio que si no se nos revela nunca lo hubiéramos sabido. Y ese misterio es las riquezas, son las riquezas de la gloria de Cristo en nosotros. ¿Por qué lo digo así, verdad? Porque el énfasis de él en la predicación es la proclamación de Cristo. Véanlo el versículo 28. A Él nosotros proclamamos. Y una de las cosas que enseñamos en los talleres de predicación es que tú leas y releas y vuelvas a leer y vuelvas a meditar la Escritura para que captes lo que está diciendo. Ahí donde dice a Él nosotros proclamamos, lo puedes leer así muy rápido y no te vas a fijar lo que está diciendo. Pero si tú te regresas del versículo 13 al versículo 22 y tú lees ese pasaje de corrido, te vas a dar cuenta que 15 veces Pablo lo menciona a Él.
A lo mejor cuando Alex nos predicó estos pasajes, ¿verdad? Y estaba hablando de la grandeza de Cristo Jesús, de quién es Él, la imagen de Dios, el creador de todas las cosas, para quien fueron hechas todas las cosas. No nos fijamos que Pablo, cuando estaba escribiendo eso, estaba diciendo a Él, a Él, a Él, 15 veces. Lo voy a leer para que lo tome nota. Si tienes una lápiz roja, te sugiero que le subrayes eso y te vas a admirar de esto. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y dice Pablo, a Él nosotros predicamos, a Él nosotros proclamamos. En otras palabras, el evangelio es acerca de Él, del Dios de toda gloria, de la gloria de Cristo. La gloria que estamos viendo, que está descrita aquí en este himno, que es un himno cristológico que nos habla de Cristo exaltado como ninguna otra sección de la Escritura tal vez. O sea, Pablo está diciendo, mira lo que yo estoy predicando a una persona, estoy predicando a alguien. Hay un pasaje paralelo en 2 Corintios 4, versículo 3 al 7, no lo busques, nomás anótalo, aquí lo van a poner al frente. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, o sea, está oculto, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Digan cómo está conectado esto con lo que acabamos de leer en Colosenses. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, a Él, a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Otra vez Pablo diciendo, yo soy siervo de Él a favor de ustedes, por amor de Él, por ustedes. Dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, la riqueza de la gloria, de la revelación de la gloria de Cristo Jesús. La riqueza de esta gloria es un tesoro, y dice, lo tenemos en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, toda apunta a Cristo, sale de Cristo, tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque es Él la revelación de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios se nos está revelando a nosotros. Si tú no tuvieras la palabra de Dios, dirías, pues ¿de qué se trata todo eso? ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Por qué estamos perdidos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todo el mundo se muere, no sabemos por qué. ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde está la vida? ¿Cuál es el sentido de todas estas cosas? Y Pablo nos está diciendo, en el Evangelio te está diciendo, está en Cristo. Se está revelando Dios, se está revelando a nuestras vidas.
para que le conozcamos, porque ese conocimiento transforma tu mente, renueva tu manera de pensar. Por eso es que la predicación, la lectura, la meditación, la memorización de la palabra de Dios es un ministerio necesario, hermanos, en nuestra vida. Es escuchar y creer y recibir esa palabra en nuestras vidas la que nos transforma. Ese misterio revelado es el misterio de Dios mostrado y revelado para nosotros. Son las cosas que si Dios no nos las hubiera revelado, nosotros nunca pudiéramos conocerlas. Entonces, Cristo, la imagen de Dios mismo, el creador de todas las cosas, se nos está revelando por medio de Dios. Hebreos capítulo 1. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos lo trajo Alex, el creador de todo. Dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de qué? De la gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Él, por medio de Él, Dios nos habla y se revela a nosotros. Hermanos, lo que nosotros necesitamos buscar es ver a Cristo. Y yo les decía ahorita que estas cosas son sobrenaturales y difíciles de explicar. Porque dice Pedro que nosotros amamos a aquel que no vemos. Y Pablo nos está diciendo, este es el que necesitamos ver. Y la buena noticia es que lo podemos ver por medio de la Escritura. Y el día de la gloria de ese nuestro Señor le vamos a ver cara a cara. Conocer a Cristo es conocer la riqueza, la grandeza de la gloria de Dios. Decía Moisés que nadie podía ver a Dios y vivir. Y dijo Dios, eso no es aceptable. Yo tengo que generar una manera de que mi pueblo me pueda ver y no morir. Y envió a su Hijo Jesús. Que el Señor, no iba a decir produjo, pero no produjo, trajo la salvación de tal forma que nosotros ahora podemos verlo a Él en realidad, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo podemos ver en realidad, pero nos habilita para verlo a Él cara a cara cuando estemos delante de Él. Hermanos, esto es algo tremendo que trae la perspectiva de nuestra salvación a algo milagroso, algo sobrenatural, algo mucho más allá de que ya soy un buen cristiano. Y sigo ciertas reglas para mi vida y me congrego en una iglesia cristiana. Cristo vino para llevarte a la gloria. Y para que vivas en la gloria. Para que experimentes ahorita la gloria. Ve el propósito de Dios. Y por eso dice Pablo, yo sufro y batallo y padezco aflicciones y estoy encarcelado y no he podido ir a ver los colosenses, pero quiero que sepan que yo estoy luchando por toda la iglesia, porque esto es importante. Esto vale la pena entregar mi vida como una ofrenda. Ahora, no solamente Cristo vino a hacer la revelación
de la imagen de Dios, sino que Cristo mismo vino a hablarnos palabras de revelación. Cuando el Señor habló con sus discípulos, bueno, no estaba hablando con sus discípulos, cuando estaba hablando, una de las veces que estaba hablando, les dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, Jesús vino a hablar palabras y a revelarnos que la palabra de Dios es mucho más que simplemente letras, que simplemente cosas. Es la palabra de Dios, de tal forma que cuando Jesús las habla, esas palabras, dice, son espíritu y son vida. ¿Y cómo es que esas palabras vienen y transforman nuestra vida? Cuando nosotros las recibimos, cuando nosotros las creemos y las tomamos y las hacemos nuestras. Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dice Pablo a los Gálatas, que andaban tras de un legalismo ahí absurdo, ¿verdad? Dice, quiero saber de esto, quiero que me digan ustedes esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, fíjense lo que está diciendo. Los Gálatas escucharon la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, lo creyeron y el resultado fue que recibieron el Espíritu Santo. Vean el poder que tiene la palabra. Y a veces nosotros leemos la Biblia así como tengo que leer la Biblia porque estoy siguiendo un devocional y lo tengo que leer y ya anoté todas estas, y lo voy a leer todo el año porque esa es mi meta. Y nos damos cuenta, son palabras que son espirituales. Son espíritu, dijo Jesús. Y son vida. Y no solamente las que están registradas que Él habló con su boca humana, sino las que Él inspiró por medio de su espíritu y que Él les dijo, esa es la palabra de Dios. Jesús habló y esa palabra es la que nos da vida. Así que la renovación de nuestra mente, empezamos este año hablando de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y que nosotros somos renovados en nuestra mente para santificación. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. La santificación empieza con el escuchar, recibir, creer, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ahí empieza. Porque esa palabra es espíritu y es vida. Y cuando tú la recibes así, de esa manera, tu mente es transformada. Yo iba a decir, no tiene nada de mágico. No quiero decir la palabra mágico, ¿no? Es algo bien sencillo. Tú lees la palabra de Dios con fe y es espíritu. Es el Espíritu Santo el que está obrando en tu vida. Y noten que estoy siempre diciendo, no solamente es escucharla. Ahorita me puedes estar escuchando y te estoy hablando la palabra de Dios, te la estoy proclamando, te la estoy predicando. Pero si tú estás ahí oyéndome nomás como diciendo, pues el mensaje del día de hoy, pues no sé, pues aquí dijo, ahí se equivocó, como que dijo algo que no era. Y no lo estás creyendo. No la estás recibiendo, te está pasando por arriba. Necesita creer, hermano. La lectura de la palabra tiene que ser en serio. Y que tú sepas lo que yo estoy leyendo es espíritu, es vida. Esto es una palabra sobrenatural y yo voy a querer que venga a mi vida para creerla, recibirla. La voy a pensar, voy a decir, Señor, ¿y qué quieres que haga yo con esto? ¿Y cómo? ¿Qué significa esto? Revélamela. Y es para lo que orábamos ahorita. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios te quiere revelar principalmente? Te quiere revelar la gloria de Cristo. Juan 16, 13, 14, pero cuando Él,
el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14, aquí está definido el principal ministerio del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, todo lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, incluyendo el empoderarnos para buenas obras, incluyendo la regeneración, todo lo que hace el Espíritu Santo tiene como objetivo supremo y final que eso contribuya a la glorificación de Cristo. Entonces, cuando Él nos está hablando del Espíritu, ¿qué es lo que cuando el Espíritu nos está hablando? Imagínense que tú tienes adentro ahora una bocina que lo que está haciendo es, te está diciendo: mira, Carlos, ve a Cristo, ve su gloria, ve su grandeza, ve su bondad, ve su poder, ve su fidelidad, ve sus excelencias, ve su perdón, ve su amor, ve que no cambia, ve sus promesas, ve la gloria de Cristo. Eso significa que está glorificando a Dios, que está glorificando a Jesús, está señalándolo continuamente dentro de nosotros. Eso es lo que está haciendo la palabra. Eso es lo que queremos que haga la palabra. ¿Y por qué? Aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Porque ese misterio oculto, ese misterio que necesitaba ser revelado, ese misterio que está siendo manifestado a todo el mundo. ¿Qué es? Dice versículo 27, Dios quiso dar a conocer, dice desde el 26, dice el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado, ha sido revelado, ha sido mostrado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros, los que creemos en Jesús, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y si sacan de onda con esa palabra de los gentiles, sepan ustedes que esa palabra significa, es la palabra etnos, la palabra naciones. O sea, todas las naciones que no son judías. Dice, todas las naciones ha sido manifestado este misterio. La Nueva Versión Internacional le puso así: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo que Dios está tratando de revelar? Está manifestando, está proclamando continuamente a todos los hombres. Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, Cristo en mí, Cristo viviendo dentro de nosotros. La revelación que por la fe en la palabra de Dios, Jesús y el Padre vienen a morar en nosotros. La mejor descripción de qué es la Biblia es el libro que nos relata la historia milenaria de Dios buscando su pueblo para habitar con Él para siempre. Cuando Jesús se fue, ¿qué fue lo que dijo? Id y haced discípulos. Y les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Esas mismitas, no crean que se lo estaba diciendo por primera vez. Se lo estaba repitiendo a sus discípulos, les estaba recordando a sus discípulos lo que ya les había dicho anteriormente. Juan 14, 16, cuando Él está hablando del Espíritu Santo, dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Quiere decir, cuando dice otro, dice: os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Quiere decir que Él era el consolador de sus discípulos.
Él era el Paracletos, el ayudador de ellos, el abogado de ellos, el consolador de ellos. Dice, ahora les voy a dar otra persona que va a venir. Es decir, ¿cuál? Versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Ya estaba el Espíritu ahí con ellos, pero esta es la promesa, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es Cristo que está hablando con lenguaje de Padre. No os dejaré huérfanos, va a venir su Padre, va a estar con ustedes, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, la unión con Cristo es tan sobrenatural que no solamente nosotros estamos en Cristo como siendo Él nuestro representante, nuestro sustituto, nuestra cobertura, nuestro intercesor, estamos en Cristo. Pero no solamente eso, sino que Cristo está en nosotros. No me pregunten cómo. No tengo ni la menor idea cómo. Él, el repetido 15 veces, el creador de todas las cosas, para quien fueron hechos todas las cosas, el que sostiene el universo, Él habita en nosotros. No, tú dices, ok, por medio del Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Cuando decían los niños, ¿verdad? Jesús vive en mi corazón y recibe a Cristo Jesús en tu corazón. O sea, el Padre y yo, dice, vendremos y haremos morada en ustedes. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres habitando. La plenitud de la deidad habitando dentro de mí. Cuando yo me levanto en la mañana, todo lagañoso, todo adolorido, todo así como que pasó una manada de elefantes por encima de mí en la noche. ¿Ustedes creen que yo estoy pensando que Dios habita dentro de mí? ¿Te sientes tú ahorita así diciendo, no, yo estoy desbordándome, no me cabe el pecho, no me cabe aquí adentro, la presencia de Dios adentro de mí? Entonces lo estoy diciendo así, hermanos, porque lo podemos decir, sí, Cristo vive en mi corazón, pero ¿es una realidad en tu vida eso? Vean lo que está diciendo. Estas son cosas que no fácilmente uno se traga así nomás porque sí, hay que pensarlas, hay que orarlas, hay que meditarlas, hay que considerarlas, hay que decir, Señor, ¿cómo puede ser? Miren lo que dijo Jesús cuando estaba orando, la oración más hermosa, más perfecta que hay en la Biblia. Juan 17, versículo 22. Fíjate lo que está diciendo Jesús. La gloria que me diste, le está hablando Jesús al Padre, la gloria que tu Padre me diste a mí, les he dado a ellos. El silencio es apropiado. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como Dios Padre y Jesús son uno en una unidad, dice, yo les he dado la gloria que me diste, se las di a ellos para que ellos sean uno con nosotros. No está hablando de unidad así de que todos agarrados de la mano y que cantemos.
¿verdad? ¿Cómo será aquella cancioncita que cantamos hace 40 años, ¿verdad? Estamos en Cristo, una onda así, ¿verdad? No. Estás hablando de cosas que están tan por encima de nuestra capacidad diminuta de entender, pero la tenemos que tratar de saborear. Dice, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así como el Padre estaba en Cristo y decía Jesús, el Padre y yo uno somos, así Él en nosotros, para que sean perfeccionados en unidad. Sean perfeccionados en esa unión de Cristo en nosotros. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y aquí viene lo que Dios nos ayuda a creer. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo puede Jesús orar esto? O sea, quiero que les he dado tu gloria para yo habitar en ellos, para que sean perfeccionados, completados, llenos, para que sepa el mundo que tú me enviaste y ellos son los míos, y que sepan ellos que tú los amas igual como me amas a mí. Si a ti eso no te sacude, siquiera pronunciarlo, Dios me ama igual que como ama a Jesús su Hijo. Gente, la pregunta número 1 que me hace la gente sobre nuestra experiencia con nuestro hijo adoptivo es, y nunca se los tomo a mal, yo sé que lo hacen con verdadero interés, pero siempre es la misma. ¿Y lo amas igual? Y yo les digo, lo amamos más. Porque a Él sí lo amamos. Y a veces a mis hijos naturales, o sea, hay un sentido egoísta en un padre que se deleita en sus hijos porque se parecen a Él, porque hacen graciosidades o lo que tú quieras. Y aquí Jesús está diciendo, el Padre nos ama igual que Jesús, porque Jesús habita en nosotros. Eso. ¿Cómo explicas eso? Ya se me acabó el tiempo y híjole. Estamos en Cristo, pero lo asombroso es que ahora nos diga que Él está en nosotros. No puede haber mayor intimidad, mayor comunión, mayor cercanía con Dios que la presencia de Dios mismo adentro de nosotros. Y así tiene que ser, porque dice Romanos que si el que no tenga el Espíritu habitando en ellos no es de Cristo. No te engañes. Ser cristiano es simple y sencillamente que Cristo te llamó, te eligió y te dijo, yo voy a poner mi Espíritu dentro de ti. Y eso va a cambiar tu vida. Si tú no tienes el Espíritu de Jesús habitando dentro de ti, por más que quieras ser una buena persona, no eres de Cristo. Entonces la única manera de andar como es digno del Señor es precisamente que Cristo, que habita adentro de nosotros, viva dentro de nosotros
y nuestro caminar sea precisamente la expresión del Cristo viviendo en nosotros. Uno de los textos más clásicos sobre santificación es Gálatas 2:20, lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo he sido crucificado, oigan esto, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean esto, Cristo vive en mí. ¿Por qué Alex afirmó la semana pasada: tú ya no eres igual? Ya no eres tú igual que como eras antes de Cristo. Porque tú ya no vives. Cristo ahora está viviendo adentro de ti. En otras palabras, ya no somos nosotros, sino que ahora somos nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Esa es nuestra identidad. O sea, ojo aquí. Yo no sé cómo lo voy a hacer con esta onda, pero cuando tú vienes y dices: pastor, ayúdeme, es que fíjese que no puedo yo con este problema, no puedo con esta tentación, como que no siento ganas de leer la Biblia, no tengo, he perdido mi pasión. Y estás hablando así de estas cosas, ¿verdad? Como si fueras tú solo. ¿No debería un entendimiento de lo que estamos viendo ahorita, de lo que dijo Jesús, cambiar eso? De tal forma que si no puedes con ese pecado, no vengas con el pastor a decirle: pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no puedo yo. En lugar de decirle eso, le digas: ¿sabe qué? ¿Cómo coopero con Cristo viviendo en mí para vencer este problema? ¿Cómo puedo colaborar, contribuir, cooperar? Decía Alex la semana pasada. ¿Cómo puedo cooperar con Cristo en mí? Porque es el que vive en mí, el Rey del universo, el Dios creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. Está en mí queriéndome santificar. Por eso cuando Pablo en su debilidad, batallando con la prueba, consciente que estaba débil, que le faltaba, y le oró al Señor: quítame este problema, Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor, quítame esto. Y le dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo le cayó el 20. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Pero para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Por eso es que Pablo dijo esa frase famosa que ponemos en nuestros refrigeradores: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tristemente lo usamos, ¿verdad? Como pensando: yo puedo. No, eso es lo que está diciendo. Es que tú no puedes. El que puede es Cristo en ti. El poder de Cristo more en mí. Entonces, hermanos, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que no es el conocimiento intelectual de Cristo lo que nos transforma. Es el conocimiento real de Cristo el que nos transforma. Entra por nuestra mente, pero lo que está entrando a nuestra mente no son datos, no es información. Lo que está entrando por nuestra mente cuando nos alimentamos de la palabra de Dios es poder, es vida,
es la revelación de la gloria de Cristo. Está llegando esto por arriba y acá adentro ya está el Espíritu. Así como diciendo, como el catcher, ¿verdad? Tírame la bola rápida porque aquí te la voy a agarrar. O sea, está recibiendo el Espíritu eso, para eso usarlo y decirte, mira quién vive en ti. Mira quién es tu Señor. Mira y glorifica a Cristo. Eso es lo que nos transforma. Es vivir en esa realidad. No decir yo tengo gran conocimiento. Y miren, hermanos, yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria y están muertos. Que tienen todo el conocimiento bíblico, pero es un conocimiento que no les ha aprovechado de nada, porque no han procurado eso en su vida. La lectura de la palabra de Dios es en el Espíritu. Yo quiero a ver si se acomoda que después de la serie de Colosenses hagamos una serie sobre el Espíritu Santo. Hermanos, porque tenemos que conocer a la persona del Espíritu Santo que es Cristo en nosotros. Y tenemos que saber y buscar y procurar cómo nosotros vivimos en el Espíritu y vivimos alimentando nuestra vida espiritual, nuestro ser interior, llenándolo de las palabras de Dios que son iluminadas por el Espíritu para que veamos el resplandor de la gloria de Cristo en nosotros. Es diferente cuando vives así. Es diferente. Porque eso dentro de nosotros significa entonces el poder de Cristo en nosotros, como lo leímos. El Señor prometió, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es el poder de Cristo, experimentar el poder de Cristo en nosotros, obrando y viviendo, pero también es experimentar la verdad, el amor, ese amor que decía Jesús, que sepan que tú les amas como me amas a mí. Dice Efesios capítulo 3, versículos 14, dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo orando. Me encanta ver que cuando Pablo dice que está orando por lo que está orando, aquí está diciendo, está orando para que, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda. ¿Qué quiere Pablo que nos conceda el Padre? Conforme a las riquezas de su gloria. Miren, la gloria, la palabra doxa, la palabra gloria significa peso. ¿Ok? Significa grandeza, magnitud, esplendor. Significa lo que es. ¿Cuál es la gloria de un foco de 40 watts? Son los lumens que avienta. ¿Ok? ¿Cuál es la gloria de un motor 5.1? Pues que tiene 280 caballos de fuerza. Esa es su gloria. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Todo lo que Él es. Entonces dice, conforme a la riqueza de su gloria, fíjense lo que pide, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que Pablo decía, yo prefiero eso. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Eso queremos. Ya no soy yo el que vive, más Cristo quien vive en mí. Y no solamente que more, sino está aquí como diciendo, bueno, pero ¿qué no mora ya Cristo cuando fuimos salvados, cuando fuimos justificados, cuando recibimos el Espíritu Santo por la regeneración? Sí, pero aquí está diciendo que more, está diciendo que realmente Él esté viviendo, que esté controlando tu vida. Dice, eso es lo que Él quiere. Y dice, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
de conocer el amor de Cristo. O sea, Pablo estaba orando que tú puedas conocer la magnitud de esta gloria y que conozcas el amor de Cristo en ti. Dice, de tal forma que estés llenos hasta la medida. Hay una curiosa repetición de esta palabra aquí. Dice, llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Llenos hasta la medida de toda la llenura de la medida de Dios. O sea, ¿qué tan lleno está Dios? Pues su gloria es infinita. Fíjate la medida de la gloria de Dios. Y dice, y yo quiero que tú estés lleno, lleno. ¿Hasta dónde? Pues hasta la medida de todo lo que tiene Dios. Imposible. Pero eso es lo que Pablo está orando. Yo quiero que ustedes experimenten y tengan todo lo que tiene Dios para ustedes. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer, todo el propósito de Dios. Yo oro para que lo tengan. Y dice que experimenten el amor de Dios, el amor de Cristo, que dice que sobrepasa todo conocimiento, que no es una cosa intelectual, que es algo que vives en realidad, que experimentas. Cristo en ti lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir, hermanos. No es un concepto teológico. Pues sí, a lo mejor el que estamos en Cristo es algo que tienes que creer en fe, ¿verdad? Pero que Cristo habita en ti es algo que tienes que vivir, que tienes que experimentar, que es real. Esto no es un concepto solo a creer, es un concepto de decir, caray, tú vives en mí, a ver, Señor, muéstrate. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas ayer que me estaba peleando con mi esposa? Yo no, es un ejemplo, ¿ok? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estás en esta situación cuando estoy desesperanzado? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el poder de Dios? Yo creo que esta serie, hermano, ya se me acabó el tiempo, pero estoy a la mitad del mensaje. Yo creo que esta serie, hermanos, no es una cosa nomás de decir, híjole, ¿cómo aprendí cosas? O sea, esto es una serie que debe devastarte, debe ponerte en el suelo diciendo, Señor, tu verdad, este crecimiento en conocimiento de tu voluntad, Señor, ¿cuánto hay que no conozco? ¿Cómo necesito crecer? Porque ese conocimiento real de la gloria de Cristo es lo que va a cambiar tu vida. Y yo quiero, hermanos, que podamos nosotros comunicar esto de tal forma que cuando lleguemos al capítulo 3 y estemos hablando, no mientas. Tu manera de interpretar ese mandato, no mientas, no sea una regla. Pues ya sé que no debo de mentir, ¿verdad? La Escritura dice, no mentirás, o sea, no miento, no debo de mentir. No está bien que los cristianos mintamos. Lo puedas recibir como lo que es, revelación de la gloria de Cristo. Cristo siempre es veraz y fuiste llamado a compartir esa gloria en tu vida. Entonces lo que te está diciendo el apóstol Pablo, tú tienes a Cristo dentro de ti, lo que Cristo adentro de ti quiere expresar es la verdad, no la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Tú eres hijo de Dios y Cristo habita en ti, de tal forma que si mientes, lo que vas a estar haciendo es contristar al Espíritu Santo. No mientas, porque tú estás llamado a gloria y tienes el resplandor de la gloria de Dios habitando adentro de ti. ¿Qué andas haciendo? Mintiendo.
Es diferente, completamente diferente, ¿verdad?